Saludos a todas y todos los hombres y mujeres que protegen la vida de los defensores de derechos humanos. Mi nombre es Esther Pineda y gracias a la invitación de Claudia Quintero del proyecto Cuidar Vidas, le doy la bienvenida a nuestro quinto taller del curso Enfoque Diferencial de Género y Etnia. El día de hoy me interesa compartir con ustedes algunas ideas para entender de dónde proviene y cómo se manifiesta la inequidad de género en las instituciones y en las empresas. Como ya les he comentado en otros de nuestros talleres, la desigualdad o la discriminación por motivos sexistas puede definirse como todas aquellas acciones, distinciones, formas de exclusión o restricciones que tienen principalmente como objetivo menoscabar, limitar, impedir el reconocimiento, goce y ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de las personas por razón de su sexo. Y esto, por supuesto, en una sociedad patriarcal como las nuestras, afecta a las mujeres mundialmente de forma desproporcional. El ámbito laboral no es una excepción, es decir, no está ajena, no está exenta de estas formas de desigualdad y discriminación. Pese a que la tasa de actividad femenina ha aumentado sin dudas en los últimos años y específicamente según ONU Mujeres alcanza en la actualidad alrededor del 50% de las mujeres en todo el mundo ya tienen un empleo remunerado. Sin embargo, la situación no es tan favorable, pues el acceso y participación de las mujeres en los espacios de trabajo continúa realizándose en condiciones de desigualdad. Por ejemplo, el mercado laboral se continúa desarrollando en el contexto de estructuras y relaciones inequitativas, desiguales y donde se ponen en práctica formas de violencia. Las mujeres, aun cuando cuentan con un nivel educativo alto, siguen ocupando puestos de trabajo de menor responsabilidad, es decir, aún cuando se están formando, cuando están realizando posgrados, cuando tienen experiencias, cuando tienen cursos de especialización y actualización, siguen estando en las responsabilidades más bajas y en las funciones más básicas en las instituciones y empresas. Siguen estando en desventaja en cuanto a las remuneraciones y aún encuentran significativas dificultades en lo que tiene que ver con el derecho a una pensión para enfrentar a la vejez. Además de ello, es importante mencionar que las mujeres siguen siendo las más empobrecidas, es decir, aún entre los pobres del mundo, entre esos pobres, las más pobres siguen siendo las mujeres porque muchas de ellas no tienen acceso a recursos propios. De esta manera, en el ámbito laboral, ya sea institucional o sea de carácter empresarial, sea de tipo público o privado, las desigualdades por razones de género siguen estando muy presentes y se expresan principalmente mediante prácticas concretas. Puedo dar algunos ejemplos. Una de ellas es la barrera de ingreso al trabajo. Esto tiene que ver con que las mujeres tienen una menor presencia en lo que refiere a su acceso, su incorporación laboral en instituciones y en empresas. Esto en relación al número de hombres que forman o componen estas instituciones. Un ejemplo de ello es también el ámbito de trabajo de ustedes, donde los cuidadores de vida siguen siendo principalmente hombres. Estas barreras siguen siendo principalmente de carácter ideológico en general, es decir, de carácter moral, de carácter religioso, de las valoraciones sobre lo que debe o no debe hacer una mujer. Y ONU Mujeres ha podido sistematizar que aún en la actualidad al menos 77 países, esto es importante tenerlo en cuenta, al menos 77 países siguen imponiendo restricciones sobre los tipos de trabajo que pueden realizar las mujeres. Quizás no es en todo y es importante mencionarlo. A veces creemos que no ocurre porque no pasa en nuestro país, pero siguen siendo prácticas o situaciones a las que se enfrentan las mujeres en otras partes del mundo. Por ejemplo, en algunos países siguen existiendo prohibiciones para que las mujeres trabajen en la noche o siguen habiendo restricciones para que las mujeres se desempeñen en determinadas ocupaciones, como por ejemplo la minería, la construcción, el transporte, y en algunos países incluso las mujeres siguen necesitando permisos de carácter legal emitidos por parte de sus padres o de sus esposos o parejas.
Otro de los elementos que sigue limitando y condicionando el acceso y desarrollo de las mujeres a nivel laboral, tanto en las instituciones como en las empresas, es el acoso sexual. Y esto tiene que ver con la solicitud de cualquier acto, comportamiento, acercamiento de contenido sexual que no es deseado y que principalmente se realiza en el contexto, por supuesto, de la desigualdad, es decir, quien realiza ese ejercicio de acoso sexual se vale de una situación de superioridad laboral o de cierta posición económica o validación profesional en los espacios para realizar estos acercamientos de carácter sexual indeseados. También uno de los aspectos que sigue afectando, que sigue limitando, que sigue impidiendo el pleno desarrollo y ejercicio de las mujeres en el ámbito laboral son las brechas de segregación. Y esto tiene que ver con la segmentación por géneros de áreas del mercado laboral. Por ejemplo, las mujeres con frecuencia están siendo o han quedado estancadas en trabajo con menor remuneración económica, con menor estima y valoración social y, por supuesto, de menor estabilidad. Es común que las áreas de servicio y de cuidado siguen siendo de predominio femenino. Es decir, por ejemplo, actividades que tienen que ver con la educación, principalmente educación primaria y secundaria, aquellas que tienen que ver con la prestación de servicios, ya sea de cuidado, de niños, de adultos o de enfermos, actividades que tienen que ver con todo lo que es limpieza, con lo que implica servir a otros, es decir, cocinar, limpiar, lavar. Todas estas actividades siguen siendo monopolizadas o siguen estando principalmente ocupadas por mujeres. También las que tienen que ver con cuidado en términos médicos, es decir, las mujeres en su mayoría no son médicas, sino que son enfermeras, están en el cuidado de ancianos o son niñeras. Mientras que las actividades profesionales, ya sea de carácter tecnológico, de carácter económico, de carácter político, de carácter de seguridad, siguen estando principalmente monopolizadas por los hombres. También es importante tener en cuenta que esta situación de lo que les hablaba, de inestabilidad laboral, por supuesto económica, se profundiza en las denominadas regiones en desarrollo, donde al menos el 75% del empleo de las mujeres es de carácter informal. Es decir, si bien las mujeres cada día tienen mayor presencia laboral, en su mayoría se desempeñan en una estructura informal, no han logrado insertarse de forma equitativa en la estructura formal laboral. Y por supuesto esto crea las condiciones para que se desempeñen en labores donde no tienen protección social, donde se desarrolla su actividad al margen de la legislación laboral, por lo cual se les paga menos, están expuestas a formas de maltrato, de desigualdad, despidos injustificados, entre otras. También otro elemento de importancia son las brechas de ascenso o también conocido como el techo de cristal. Esto se manifiesta principalmente en la baja representación de las mujeres en los cargos de decisión y las dificultades que siguen enfrentando las mujeres para acceder a estos cargos. Es decir, los altos cargos, los que tienen que ver con cargos de dirección, de gerencia, de presidencia, de instituciones y empresas, siguen estando en manos masculinas. Y las mujeres enfrentan muchas limitaciones, muchos obstáculos y grandes exigencias para acceder a estas posiciones. De acuerdo a ONU Mujeres, que ha hecho digamos, sistematización, investigación sobre esta problemática, afirman que la presencia femenina en los puestos de alta dirección en todo el mundo para el año 2014 apenas alcanzaba el 24%, situación que por supuesto sigue sin haber cambiado mucho. Otro elemento de importancia y en la que se manifiestan estas desigualdades e inequidades por razones de género en el ámbito laboral, ya sea, como les comentaba, de carácter institucional o empresarial, de tipo público o privado, tiene que ver con las brechas de capacitación. Y esto principalmente hace referencia a que las mujeres acceden menos a las oportunidades de capacitación laboral en las instituciones o empresas pese a su nivel educativo. Es decir, cuando se abren oportunidades en algunas empresas, por supuesto no todas, pero
en algunas empresas, en algunos espacios e instituciones, cuando se tiene la oportunidad de becar a algún profesional, de proporcionarle el acceso a programas de formación y sensibilización, generalmente estos suelen estar reservados para los hombres o los principales trabajadores de estas instituciones, y las mujeres suelen ser relegadas porque no se les considera un activo dentro de las instituciones, es decir, como profesionales de gran valor. Ahora bien, ¿cuál es la razón, las motivaciones que pueden explicar de alguna forma estos hechos? Y esto, por supuesto, es un fenómeno pluricausal y multifactorial, es decir, no existe una sola razón, una sola explicación para ello, pero tiene que ver principalmente con la persistencia de estructuras culturales donde existe una perspectiva, una visión muy patriarcal, donde se sigue creyendo que los espacios de decisiones son o deben ser y estar en manos masculinas. Esto también tiene que ver con la ausencia de igualdad de oportunidades y de condiciones, y por supuesto está significativamente relacionado con la falta de corresponsabilidad de las tareas domésticas. Esto tiene que ver con el hecho de que al no haber corresponsabilidad dentro de los hogares, muchas veces las mujeres se ven obligadas a quedar relegadas, ¿no?, de la actividad laboral, y o si digamos se insertan en espacios o labores de medio tiempo, lo cual le permita garantizar el cumplimiento o la satisfacción de las necesidades dentro del hogar. Esto de alguna forma sigue condicionando, sigue limitando, impidiendo el desarrollo profesional de las mujeres. Es decir, es necesario un mayor involucramiento y participación de los hombres en estas tareas, también en este trabajo de carácter organizativo y de funcionamiento del hogar. Una de las expresiones también más significativas en las que se manifiesta la desigualdad por razones de género en el ámbito económico y en el ámbito laboral tiene que ver con el hecho de que si las mujeres no cuentan con recursos propios, si las mujeres no están incorporadas en el ámbito laboral y profesional, de alguna forma esto impide su desenvolvimiento no solamente en términos económicos y laborales, sino también en lo que tiene que ver con su empoderamiento personal. Esto de alguna forma condena a las mujeres a someterse a mandatos, a someterse a designios, demandas y exigencias de la otra persona, por supuesto principalmente hombre, quien aparece como proveedor económico, ya sea el padre, ya sea la pareja, principalmente en el cual se da un escenario en muchos casos y que contribuye a escenarios de violencia. Esto favorece, si las mujeres no tienen ingresos propios, no tienen espacios de desarrollo propio, puede contribuir a que se mantengan dentro de relaciones y ciclos de violencia, porque no tienen la capacidad de garantizar con su trabajo y sus recursos propios las necesidades básicas propias y las de sus hijos y su familia. Al respecto, también hace referencia ONU Mujeres que las mujeres son el grupo poblacional que tiene mayor vulnerabilidad porque tiene menores posibilidades de contar con ahorros, y afirman que por lo menos 1.300 millones de mujeres alrededor del mundo ni siquiera tienen una cuenta bancaria, es decir, donde recibir o manejar o movilizar sus recursos económicos. Algunos países incluso requieren y exigen a las mujeres que contar con una autorización de la pareja, del hombre, para poder abrir una figura bancaria. De esta forma, si bien, como ya les comentaba al inicio, las mujeres se han incorporado sí masivamente al trabajo asalariado, la realidad es que las concepciones machistas que aún prevalecen en nuestras sociedades siguen siendo un obstáculo para el desarrollo profesional y laboral de las mujeres, quienes por supuesto siguen ocupando menos puestos de dirección y liderazgo, y en la medida de si las mujeres no tienen posibilidades de decidir o de incidir en los espacios en los que participan y laboran, esto sin dudas crea las condiciones para la imposibilidad de generar cambios.
Es necesario también cambiar las valoraciones sociales que se tienen de las mujeres en la sociedad y que persisten. Y por supuesto, desde las instituciones y desde las empresas es necesario que se creen oportunidades y espacios laborales para ellas. Espero que esta clase, en esta oportunidad, haya sido de su interés. En esta primera aproximación, este quinto taller del proyecto Cuidar Vidas, y les invito a realizar las lecturas que les hemos facilitado y estaremos profundizando sobre esta temática en nuestra clase ampliada. Hasta pronto.